Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la magia de las series turcas cobra vida. ¿Cómo están hoy? Espero que estén rebosantes de energía, con una sonrisa de oreja a oreja y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar la verdad, la pura y cruda verdad sobre la confesión que sacudió el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, amigas, fans apasionados de las producciones turcas, hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean a la pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor a primera vista, Hande y Kerem. Nos vamos a sumergir en el universo de Love is in the air, o Senkalkam, para los que prefieren el título original, y vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada rumor que rodeó a esta pareja que trascendió la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Pero antes de que nos adentremos en el apasionante mundo del chisme, quiero recordarles algo muy importante si son nuevos por aquí. No se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí en este canal encontrarán análisis detallados, las últimas noticias, entrevistas exclusivas y mucho más sobre sus series turcas y celebridades favoritas. Así que suscríbanse y sean parte de esta gran comunidad. No se arrepentirán. Y ahora sí. Con el corazón palpitando de emoción, arrancamos con el tema estrella del día. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no conoce a estos dos talentosos y guapos actores turcos? Son dos de las estrellas más brillantes y queridas a nivel mundial. Protagonizaron Love is in the air, una serie que se convirtió en un fenómeno global, arrasando en audiencias y generando un impacto cultural sin precedentes. Y no es para menos, la química entre ellos era simplemente electrizante. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Era todo una actuación magistral, una fachada perfectamente orquestada, o había algo más, algo real y genuino, entre Hande y Kerem? Durante la emisión de Love is in the air, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Hande y Kerem no dejaron de circular. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, estaban obsesionados con la pareja. Cada foto que publicaban en redes sociales, cada vídeo, cada interacción en eventos, era analizada al detalle, desmenuzada y debatida en foros y redes sociales. Las especulaciones eran constantes: ¿están juntos de verdad? ¿Es amor auténtico o solo un truco publicitario? ¿Es todo parte de una estrategia de marketing para impulsar la serie? Y por supuesto los propios actores con sus declaraciones y gestos alimentaban estos rumores. En las entrevistas se dedicaban palabras bonitas y elogios mutuos. Se miraban con una complicidad que traspasaba la pantalla, con una química palpable que dejaba a todos con la intriga. Era como un juego, una danza de coqueteo, una serie de guiños que mantenían a los fans pegados a la pantalla y a las redes sociales, ávidos por saber más. La incertidumbre y la expectación eran tan grandes que la posibilidad de que fuera todo falso era prácticamente impensable. Las escenas de la serie donde sus personajes, Eda y Serkan, vivían una historia de amor llena de obstáculos y sentimientos encontrados, no hacían más que alimentar la esperanza de los fans. La conexión que se transmitía a través de la televisión era tan intensa que parecía imposible que no hubiera algo real detrás. Finalmente los rumores se confirmaron, y la noticia explotó como una bomba en el mundo del espectáculo. Hande y Kerem anunciaron públicamente que estaban saliendo. La emoción de los fans fue indescriptible. Era como si la historia de amor de Eda y Serkan, la pareja más emblemática de la serie, se hubiera materializado en la vida real. Las redes sociales estallaron en un mar de felicitaciones, mensajes de apoyo y muestras de cariño. Las fotos y vídeos de la pareja se multiplicaron por todas partes, inundando internet y creando un ambiente de euforia colectiva. Verlos juntos en la vida real era una maravilla. Se les veía felices, enamorados y compartiendo momentos especiales. Paseos por la playa, cenas románticas en lujosos restaurantes, viajes a destinos exóticos. Todo parecía indicar que su relación iba viento en popa. Eran la pareja perfecta. Irradiaban felicidad y complicidad y los fans, soñadores empedernidos, esperaban que su amor durara para siempre. Pero como suele ocurrir en el competitivo y volátil mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La tristeza de los fans fue inmensa. Fue como si les hubieran roto el corazón. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado una relación que parecía tan sólida y prometedora?
En un principio, las razones de la ruptura no quedaron del todo claras. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de especulaciones y rumores de todo tipo. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus ambiciones y carreras profesionales, de presiones externas y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Algunos medios incluso sugirieron que la relación había sido un montaje publicitario para impulsar la serie y las carreras de los actores. Pero lo cierto es que la pareja se mantuvo discreta y no dio muchos detalles sobre lo que había sucedido, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Y aquí es donde entra en juego la famosa confesión que nadie esperaba. Aunque no fue una confesión directa y explícita, como si hubieran concedido una entrevista conjunta explicando los motivos de su separación, sí hubo una serie de declaraciones y gestos que, analizados en retrospectiva, nos dan una idea de lo que pudo haber ocurrido entre ellos. Es como si a través de pequeñas pistas, nos fueran contando la historia de su ruptura, permitiéndonos entender un poco mejor lo que ocurrió en el interior de esa relación. Kerem, en varias entrevistas concedidas después de la ruptura, habló sobre la importancia de la comunicación en una relación, del respeto mutuo, de la honestidad y de la compatibilidad de caracteres. En sus palabras se podía intuir, sutilmente, que quizás esos aspectos no habían estado del todo presentes en su relación con Ande. No mencionó nombres, por supuesto, pero sus palabras resonaban con fuerza, sugiriendo que había carencias y dificultades en la dinámica de la pareja. Por su parte, Ande, aunque siempre se mantuvo más reservada y discreta, también hizo algunas declaraciones que nos invitan a reflexionar. Habló sobre la importancia de priorizar el bienestar personal, de saber cuándo decir basta, de no aferrarse a relaciones que no nos hacen felices, y de la necesidad de ser fieles a uno mismo y a sus propios sentimientos. Sus palabras, aunque dichas con delicadeza y sin mencionar directamente a Kerem, reflejaban la necesidad de tomar decisiones difíciles en aras de la felicidad personal. En resumen, aunque no hubo una confesión formal y explícita, las declaraciones de ambos actores, analizadas en conjunto, nos dan una pista de lo que pudo haber sucedido. Quizás las agendas apretadas, las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras profesionales y las diferencias en sus personalidades pudieron haber afectado su relación de manera significativa. Quizás la chispa del amor se apagó, la rutina y la falta de tiempo pudieron haber erosionado la pasión y la conexión, y la pareja decidió tomar caminos separados para buscar su felicidad individual y profesional. Quizás simplemente el amor no fue suficiente para superar los obstáculos que impuso la vida. ¿Y ahora, qué podemos decir sobre todo esto? Pues que el amor, en ocasiones, es complicado y caprichoso. Que las relaciones son un trabajo constante que requieren esfuerzo, dedicación y compromiso. Y que, lamentablemente, no siempre duran para siempre. Que Ande y Kerem fueron una pareja muy bonita, que nos regalaron momentos inolvidables, y que su historia de amor, aunque haya terminado, quedará grabada en la memoria de todos los fans de Love is in the Air. Pero la vida sigue y tanto Ande como Kerem han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su innegable talento. Ande, después de Love is in the Air, ha protagonizado otras series muy exitosas, como Bambaşka Biri, y se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas y admiradas de Turquía. Su versatilidad, su belleza y su capacidad de conectar con el público la han convertido en un verdadero icono de la televisión turca. Y Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos importantes, participando en películas y series, y sigue conquistando corazones con su carisma, su profesionalismo y su innegable talento actoral. Y aunque su relación haya terminado, siempre quedará el cariño y el respeto que se profesaron mutuamente. Ambos han demostrado ser profesionales, y han sabido mantener una relación cordial y respetuosa después de la ruptura. De hecho, en alguna ocasión, se les ha visto coincidir en eventos y reuniones, y siempre han mostrado una actitud amable, respetuosa y discreta. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional, demostrando una madurez y una elegancia que son dignas de admiración. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de que el amor puede ser hermoso y apasionado, pero también efímero. Y aunque su relación no haya durado para siempre, nos regalaron momentos mágicos que quedarán grabados en nuestra memoria, demostrando que la vida, a veces, está llena de sorpresas y giros inesperados. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues que la confesión que nadie esperaba no fue una revelación impactante y sensacionalista, sino una serie de declaraciones sutiles y gestos que nos invitan a reflexionar sobre las relaciones, el amor, la fama y la vida en general.
que Hande y Kerem, a pesar de su separación, siguen siendo dos grandes artistas y personas excepcionales, y que su historia, aunque haya terminado, es parte de la magia y el éxito del Love is in the Air. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la relación de Hande y Kerem fue real, o solo fue una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Creen que la ruptura fue culpa de uno, o fue simplemente una cuestión de incompatibilidad y circunstancias? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan, y me gusta mucho interactuar con ustedes. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like en este vídeo, compartirlo con sus amigos y amigas fans de las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando y a seguir hablando de sus series y celebridades favoritas. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y mejorando. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Les aseguro que vienen muchas sorpresas más. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble, lleno de alegría, amor y muchas series turcas. Chao, chao. Hasta la próxima.